El sufrimiento no viene de perder lo que amas, viene de aferrarte a lo que ya se fue. Hace 3 años, su nombre era sinónimo de éxito. Tenía una empresa que facturaba millones, empleados que lo admiraban y una agenda llena de reuniones donde todos querían escucharlo. Vivía con la sensación constante de que había construido algo sólido, algo que nadie podía arrebatarle. Su identidad estaba atada a ese logro. Él no solo dirigía la empresa, él era la empresa. Pero en cuestión de meses, todo comenzó a desmoronarse. Una mala decisión financiera, la traición silenciosa de un socio y un mercado que cambió más rápido de lo que pudo anticipar. Los contratos se cancelaron uno tras otro. Los bancos empezaron a llamar. Los empleados dejaron de mirarlo con admiración y comenzaron a hacerlo con incertidumbre. La oficina, que antes parecía un símbolo de poder, se convirtió en un recordatorio constante de que algo se estaba rompiendo. Cuando finalmente tuvo que cerrar, no hubo aplausos ni despedidas heroicas, solo silencio. Algunos amigos desaparecieron. Las llamadas dejaron de llegar. La pareja que lo acompañó en los tiempos de abundancia no soportó la presión y se marchó con la misma rapidez con la que se habían acostumbrado al éxito. En pocos meses, pasó de ser el empresario exitoso a ser simplemente un hombre más, cargando cajas en su propio estacionamiento, preguntándose en qué momento todo cambió. Esa noche, al regresar a casa, no quedaba nada del personaje que había construido. Sin empresa, sin reconocimiento, sin el estatus que lo definía, se enfrentó por primera vez a una pregunta que nunca antes se había permitido escuchar. Si ya no tenía nada de eso, ¿quién era realmente? Esa noche no gritó, no rompió nada, no buscó culpables. Se sentó en la oscuridad de su sala, con las luces apagadas, sintiendo el peso del silencio. Por primera vez en muchos años, no tenía reuniones, ni llamadas pendientes, ni estrategias que planear. Solo estaba él frente a lo que quedaba cuando todo lo externo desaparecía. Y lo que quedaba no era poder, ni prestigio, ni dinero. Era una mezcla incómoda de miedo, vergüenza y vacío. Durante días, evitó salir. Le dolía la idea de encontrarse con alguien que conociera su antigua versión. Sentía que todos lo mirarían como a un hombre derrotado. En su mente repetía la misma frase una y otra vez. Lo perdí todo. Pero con el paso de las horas comenzó a notar algo extraño. El dolor no era tan intenso cuando dejaba de resistirse. Cuando simplemente se quedaba ahí, respirando, sin pelear contra lo que había ocurrido, el sufrimiento cambiaba de forma. Se dio cuenta de que lo que más le dolía no era la pérdida en sí, sino la imagen que tenía de sí mismo. Había construido una identidad alrededor del éxito, y ahora esa identidad estaba rota. No sabía cómo moverse sin ese traje invisible que lo hacía sentirse importante. Entonces empezó a observar algo que nunca antes había observado: la manera en que su mente se aferraba al pasado, recreando una y otra vez la oficina llena, los contratos firmados, los aplausos. Cada vez que lo hacía, el dolor crecía. Por primera vez comprendió que estaba sufriendo no solo por lo que había perdido, sino por no aceptar que ya se había ido. Y en ese reconocimiento, silencioso y casi imperceptible, comenzó a cambiar algo dentro de él. Después de días enfrentando el silencio, entendió algo que hasta ese momento solo había escuchado como concepto, pero nunca vivido. Nada de lo que perdió era permanente. Ni su éxito lo fue, ni su caída lo sería. Todo lo que había considerado sólido había cambiado, como cambian las estaciones sin pedir permiso, y por primera vez dejó de pelear contra eso. No intentó negar la pérdida ni forzar optimismo. Simplemente aceptó que aquello que llegó a su vida también tenía el derecho de irse. En esa aceptación empezó a disminuir la resistencia. Y cuando la resistencia bajó, el sufrimiento dejó de ser una lucha constante. Pero aceptar que todo es impermanente no era suficiente. Había algo más profundo que debía soltar: la identidad que había construido alrededor de su éxito. Durante años, repitió en silencio: soy empresario, soy exitoso, soy el que provee, soy el fuerte. Ahora esas etiquetas le pesaban. Descubrió que no estaba sufriendo solo por lo perdido, sino por la caída del personaje que había defendido con tanto orgullo. Entonces comenzó a preguntarse algo radical: si ya no soy eso, ¿qué queda? Esa pregunta no le dio una respuesta inmediata, pero sí le dio libertad.
dejó de intentar reconstruir exactamente la misma versión de sí mismo y permitió que algo nuevo emergiera sin presión. Al mismo tiempo, empezó a cambiar su relación con el dolor. Antes, lo veía como un enemigo que debía eliminar. Ahora, lo observaba como una experiencia más, cambiante, transitoria. Cuando el miedo aparecía, no lo empujaba fuera, lo miraba. Cuando la vergüenza regresaba, no intentaba distraerse con trabajo o ruido, se quedaba presente. Descubrió que el dolor pierde intensidad cuando no se le alimenta con historias mentales. La mente seguía diciendo, fallaste, te juzgan, ya no eres nadie, pero aprendió a no seguir cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Solo eran pensamientos, venían y se iban, igual que las emociones. Esa práctica silenciosa transformó su forma de actuar. Ya no reaccionaba impulsivamente, ya no tomaba decisiones desde la urgencia ni el orgullo herido. Cuando alguien lo criticaba, respiraba antes de responder. Cuando surgía una oportunidad, no se lanzaba por desesperación, sino que evaluaba con calma. Sus acciones dejaron de ser reflejos emocionales y comenzaron a ser elecciones conscientes. No buscaba recuperar estatus, sino avanzar con claridad. Ya no actuaba para demostrar algo al mundo, sino para alinearse con lo que entendía como correcto. Y en ese proceso interno, casi invisible para los demás, ocurrió el cambio más importante. El hombre que antes dependía de circunstancias externas para sentirse valioso, comenzó a descubrir una estabilidad que no dependía de nada externo. No necesitaba volver a ser quien fue. No necesitaba convencer a nadie. Por primera vez en su vida, estaba actuando sin apego, sin miedo a perder lo que aún no tenía. Y eso lo hizo más fuerte que cuando dirigía su empresa. Ese fue el momento en que dejó de reconstruir un negocio y comenzó a reconstruirse a sí mismo. Con el paso de las semanas, algo cambió que no podía medirse en dinero ni en reconocimiento. No volvió a convertirse inmediatamente en empresario exitoso. No recuperó de un día para otro lo que había perdido, y sin embargo, empezó a sentirse más firme que cuando todo parecía perfecto. La ansiedad que antes lo despertaba en mitad de la noche fue disminuyendo. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su valor dejó de depender de resultados visibles y empezó a sostenerse en algo más silencioso, más estable. Descubrió que cuando no se aferra, la mente se vuelve ligera. Cuando no necesita que las cosas sean como antes, puede verlas tal como son ahora. Esa claridad le permitió reconocer errores sin destruirse por ellos. Le permitió asumir responsabilidad sin cargar culpa eterna. Ya no veía su caída como una tragedia personal, sino como parte natural de un movimiento más grande que él. Comprendió que así como llegó el éxito y se fue, también llegarían nuevas oportunidades y también se irían algún día. Y esa comprensión no lo deprimía, lo liberaba. Comenzó a caminar con otra postura, no la del hombre que quiere impresionar, sino la del hombre que entiende. Sus decisiones dejaron de nacer del miedo a perder y empezaron a surgir desde la calma. Si algo funcionaba, lo agradecía sin apego. Si algo salía mal, lo aceptaba sin derrumbarse. Esa estabilidad interior se convirtió en su verdadera fortaleza. Ya no necesitaba el ruido del reconocimiento para sentirse completo. Descubrió que podía estar en silencio sin sentirse vacío. Y ahí ocurrió la transformación real. No en su cuenta bancaria, sino en su conciencia. Entendió que el poder no consiste en controlar lo que sucede afuera, sino en no ser arrastrado por lo que sucede dentro. Aprendió que la paz no aparece cuando todo está bajo control, sino cuando uno deja de luchar contra lo inevitable. Y en esa comprensión, profunda y serena, encontró algo que nunca había tenido ni siquiera en sus años más prósperos. Una fuerza que no dependía de nada externo. Lo que perdió ya no definía quién era. Lo que había aprendido, sí. Al final, comprendió algo que nadie puede enseñarte hasta que lo vives en carne propia. La vida no viene a destruirte, viene a despojarte de las ilusiones a las que te aferras. Lo que se rompió no fue su esencia, fue la imagen que había construido de sí mismo. Lo que se perdió no fue su valor, fue la identidad que creía inquebrantable. Y cuando esa identidad cayó, apareció algo más real, más firme, más libre. La vida no destruye al hombre, solo destruye lo que él creía que era. Y si alguna vez tú también tuviste que soltar algo que pensabas que era tu todo, si alguna vez sentiste que perder fue el fin,
pero luego entendiste que era un comienzo distinto, escribe en los comentarios una sola palabra: impermanente.